Chuck Norris, cuyo nombre completo es Carlos Ray Chuck, tuvo una infancia que moldeó su carácter y determinación. Nació el 10 de marzo de 1940, en Ryan, Oklahoma, Estados Unidos. Su madre, Wilma Scarberry, era ama de casa, y su padre, Ray D. Norris, era mecánico, conductor de autobuses y camionero. Norris tiene dos hermanos menores, Willand y Aaron. Su padre tenía problemas con el alcoholismo, lo que llevó a una infancia difícil y con varios desafíos económicos. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 16 años. Después del divorcio de sus padres, se mudó con su madre y sus hermanos a Prairie Village, Kansas, y luego a Torrance, California. Durante su niñez, Norris era un niño tímido y no especialmente atlético. No destacaba en los deportes ni en la escuela. Ya en la educación escolar media, asistió a North Torrance High School, donde tuvo un rendimiento académico mediocre y no se destacó en los deportes. Después de la secundaria, Norris se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1958 como policía militar, lo que cambió el rumbo de su vida. Fue durante su servicio militar en Corea del Sur que comenzó a entrenar en artes marciales, específicamente en Tang Soo Do, una forma de karate coreano. La niñez de Chuck Norris, marcada por dificultades familiares y económicas, junto con su posterior servicio militar y descubrimiento de las artes marciales, contribuyó significativamente a la formación de su carácter y carrera exitosa. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y regálame un me gusta. Deja en la sección de comentarios qué historia te gustaría conocer. Seguí viendo este video, hay muchos datos sobre Chuck Norris que no te querrás perder. Repasemos los logros en el campo de las artes marciales de Norris. Entrenamiento y estilos de artes marciales. Tang Soo Do. Norris comenzó su entrenamiento en Tang Soo Do mientras estaba estacionado en Corea del Sur con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Karate. Después de regresar a los Estados Unidos, continuó su entrenamiento en karate y eventualmente abrió su propia cadena de escuelas de karate. Taekwondo. Norris también obtuvo un cinturón negro en Taekwondo, convirtiéndose en uno de los primeros occidentales en alcanzar este nivel. Jiu-Jitsu brasileño. Más tarde en su vida, Norris también estudió Jiu-Jitsu brasileño bajo la tutela de los hermanos Machado. Competiciones y logros en torneos. Campeonatos de karate. Chuck Norris ganó numerosos campeonatos de karate en los Estados Unidos. Su primer título importante fue el Campeonato de Karate Profesional de Peso Medio, que ganó en 1966. Además ganó el Campeonato Nacional de Karate de Peso Medio en 1967. Norris se convirtió en campeón mundial de karate de peso medio en 1968, título que retuvo hasta su retiro en 1974. All American Karate Championships, ganó este prestigioso torneo de karate en varias ocasiones. Norris creó su propio sistema de artes marciales llamado Chankuk-do, que incorpora elementos de varios estilos de artes marciales que ha estudiado. Premios y reconocimientos. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por sus contribuciones a las artes marciales, incluyendo su inclusión en el Salón de la Fama de las Artes Marciales. Impacto y enseñanza. Instrucción y escuelas. Norris fundó una cadena exitosa de escuelas de karate en los Estados Unidos, donde enseñó a miles de estudiantes y formó a numerosos campeones de karate. Norris tuvo una vida sentimental muy activa, vamos a ver algunos detalles. Chuck Norris se casó con Diane Olechek en diciembre de 1958. Norris tenía 18 años y Diane 17 en ese momento. Estuvieron casados durante 30 años antes de divorciarse en 1988. Chuck Norris se casó con Jenna O'Kelly el 28 de noviembre de 1998. Sin importar la diferencia de edad, ya que Jenna es 23 años más joven que Chuck Norris. Los hijos con Diane Olechek. Mike Norris, nacido en 1962. Es actor y director de cine. Eric Norris, nacido en 1965. Es piloto de carreras y ha trabajado como coordinador de dobles y director de segunda unidad en películas. Dina, nacida en 1963 producto de una relación extramatrimonial.
Norris no supo de la existencia de Dina hasta 1991. Hijos con Jenna O'Kelly. Dakota Alan Norris, nacido el 30 de agosto de 2001. Danielle Kelly Norris, nacida el 30 de agosto de 2001. Es gemela de Dakota. En resumen, Chuck Norris es conocido por ser un hombre de familia y ha hablado abiertamente sobre la importancia de sus hijos y su esposa en su vida. Ha mencionado en varias entrevistas que su familia es su prioridad y ha dedicado tiempo y esfuerzo a mantener una relación cercana con todos sus hijos. Norris ha llevado una exitosa carrera artística. Aquí las películas y series más destacadas. Películas: Los Boinas Verdes 1968. La Pandilla del Descaro 1969. El Furor del Dragón 1972. Trama: Chuck Norris coprotagoniza esta película junto a Bruce Lee, quien también dirigió la película. En la historia, Norris interpreta a Colt, un luchador estadounidense contratado por la mafia para enfrentarse al personaje de Bruce Lee, Tang Lang. Escena icónica: la pelea final entre Bruce Lee y Chuck Norris en el Coliseo de Roma es considerada una de las mejores peleas en la historia del cine de artes marciales. Los Valientes Visten de Negro 1978. Trama: Norris interpreta a John Booker, un exagente del gobierno que es objetivo de un complot. Fuerza 7, 1979. Trama: un campeón de karate es reclutado para ayudar a la policía a resolver una serie de asesinatos relacionados con las artes marciales. El Octágono 1980. Trama: Norris interpreta a Scott James, un experto en artes marciales que se enfrenta a un grupo de ninjas terroristas. Desaparecido en combate 1984 a 1988. Trama: Norris interpreta al coronel James Braddock, un veterano de la guerra de Vietnam que regresa a Vietnam para rescatar a prisioneros de guerra. Código de Silencio 1985. Trama: Norris interpreta a Eddie Cusk, un policía que lucha contra la corrupción en Chicago. Series de televisión: Walker, Texas Ranger 1993 a 2001. Trama de la serie: Norris interpreta a Cordell Walker, un ranger de Texas que lucha contra el crimen con una combinación de artes marciales y justicia tradicional. Chuck Norris ha dejado una huella significativa en la cultura popular con sus películas y series, especialmente en el ámbito de las artes marciales y el cine de acción. Chuck Norris hoy día. Filantropía: a través de su fundación, Kickstart Kids, Norris continúa promoviendo el desarrollo juvenil mediante la enseñanza de artes marciales, ayudando a miles de jóvenes a adquirir disciplina y habilidades para la vida. Activismo: aunque no es tan activo como en décadas anteriores, Chuck Norris ha expresado su apoyo a diversas causas conservadoras y ha participado en campañas de concientización sobre temas como la educación y la salud. Legado en las artes marciales y el entretenimiento. A pesar de no estar tan activo en la actuación como en su apogeo, sus películas y la serie, Walker, Texas Ranger, continúan siendo populares en reposiciones y plataformas de streaming, asegurando que su legado en el cine y la televisión perdure. Presencia en Internet: Chuck Norris ha sido objeto de un fenómeno de Internet llamado Chuck Norris Facts, donde se crean afirmaciones humorísticas y exageradas sobre sus habilidades y fuerza, lo que ha contribuido a mantener su imagen en la cultura popular de manera divertida y positiva. En resumen, Chuck Norris sigue siendo una figura icónica, especialmente en el mundo de las artes marciales y el entretenimiento, mientras continúa apoyando causas benéficas y disfrutando de su estatus como leyenda del cine de acción y las artes marciales. Me gustaría que dejaras tus comentarios sobre el vídeo que acabas de ver. Si te gustó este vídeo, déjanos un pulgar arriba y suscríbete al canal, presiona la campana de notificaciones para que no te pierdas futuras historias. Espero contar contigo en el próximo vídeo. Hasta la próxima.